Podcast La 100. Viajar, qué lindo viajar. Y para viajar en general hay que tomar un avión. En su momento era en barco, a veces era en caballo, en diligencia y demás. Hoy el vuelo es la forma favorita de millones y millones de personas alrededor del mundo para ir de un destino al otro. A veces puede ser por vacaciones, a veces por negocios. Hoy en Legalmente, el podcast de la 100 para aprender de derechos y obligaciones, vamos a hablar acerca de vuelos, derechos de pasajeros, pasajeras y algunas preguntas comunes de esto que pasa muchas veces cuando estamos en un aeropuerto. Atrasos, reprogramaciones, cancelaciones de vuelos. Hoy en Legalmente, el podcast de la 100. Legalmente. En términos de modelos de regulación de líneas aéreas, hay varias opciones. Hay uno que es más intervencionista, y es el de Europa, que opta por tener una carta de derechos del pasajero, compensaciones en caso de demoras, qué pasa si hay una pérdida del equipaje, qué pasa si pasa A o B o C. Esto está en Europa y está muy regulado. La competencia no es tanta, la regulación es necesaria, y el pasajero sabe a ciencia cierta qué derechos tiene y cuáles no. Vamos ahora a Estados Unidos por un minuto. En Estados Unidos hay mucha competencia, hay muchas más líneas aéreas, hay low cost, hay distintas formas también de competir en el mercado de líneas aéreas y los derechos no son tantos. Es bastante más comercial, contractual, es lo que se pacte en cada uno, cada pasajero o pasajera, según el pasaje que compre. En estos casos en Estados Unidos, un poco la competencia y el sistema de justicia hace lo propio para corregir las deficiencias que puede tener la prestación de un pasaje. Es decir, cuando hay algún conflicto, en general o la justicia o la competencia se corrige. Vamos ahora a la Argentina. La verdad es que el mercado de líneas aéreas aeronáutico no es muy competitivo. Hay pocas en total. Está la principal, que es la aerolínea estatal, y después hay algunas otras aerolíneas que tienen un menor tamaño del mercado y también tratan de acaparar una parte de los pasajes que se venden. Se llaman habitualmente las low cost o de bajo costo. No por seguridad, porque los controles son un mínimo y un estándar mundial, sino porque ofrecen tal vez menos servicios o porque los contratos son diferentes. La regulación en Argentina, sin embargo, es muy deficiente. La verdad es que tenemos, por un lado, un mercado poco competitivo, tal vez por el tamaño o por otros factores, y por otro lado tenemos poca regulación. Esto hace que los derechos del pasajero muchas veces queden en el aire. Entonces, ¿qué problemas puede haber y qué formas de reclamo más comunes hay cuando volamos en una línea aérea? Bueno, las líneas aéreas tienen un montón de procedimientos, manuales, protocolos y demás, así que hay que entender si a veces hay demoras. La seguridad ante todo, y estamos muy contentos de que esto sea así. Entonces, a veces hay que tener cierto nivel de tolerancia, llegar con tiempo al aeropuerto, prepararse para viajar y tener paciencia. Esto es la realidad. Me gustaría decir otra cosa, pero prefiero decir la verdad. En Argentina, igualmente, hay un derecho que es la puntualidad. Si el vuelo sale, por ejemplo, a las 4 de la tarde y se demora 4 o más horas, la resolución 1532 de 1998, sí, de esa fecha es, establece algunos derechos del pasajero. Es decir, recapitulemos, un vuelo que demora más de 4 horas da estos derechos. En primer lugar, a que paguen un hotel o un alojamiento. Ya esperamos mucho en el aeropuerto. 4 horas es un número importante, teniendo en cuenta que ya hicimos check-in, a veces que fuimos hasta el aeropuerto y demás. Entonces la ley dice, bueno, en estos casos es un derecho optar y por ahí viajar en otro vuelo y mientras tanto esperar en algún hotel o lugar cómodo que la aerolínea debe pagar a su costo. La otra es un remis o un traslado o algo ida y vuelta para justamente ir y volver. Y también generalmente dan algún refrigerio y demás. La ley hablaba de llamadas telefónicas, pero hoy en día con el celular quedó obsoleto, como podrás darte cuenta. ¿Qué pasa con las reprogramaciones? Bueno, ahí hay un tema. En Argentina la verdad es que no está regulado y en principio el contrato de transporte aéreo da lugar a el derecho de pedir que me transporten del punto A al B en forma segura en la fecha y hora pactada. Es decir, yo pacté que iba a estar en Bariloche el día X de alguna fecha a tal hora. Entonces yo contrato esa línea aérea para que me lleve de forma segura a ese lugar. Si la línea aérea cambia ese contrato, en cierta medida está perjudicando al pasajero o pasajera, porque tiene que por ahí pagar más hotel, o esperar, o demorar y todo. Entonces, lo usual es que ofrezca algunas opciones, o sea, reprogramarlo sin costo en caso de que no se pueda, y también alguna compensación, que por lo menos pueden ser millas, o algo económico, o algún voucher. Muchas veces, y como son casos chicos, no llegan a la justicia, entonces en general nadie reclama mucho y tratan de negociar.
De hecho, es el consejo más sabio porque una acción judicial puede demorar años y la verdad es que tampoco tenemos mucha certeza de las chances. Pero sí hay casos en que se han dado compensaciones por demoras y reprogramaciones de vuelos. Te voy a contar uno. Se iban de luna de miel y la empresa les suspendió el vuelo, es decir, ya habían comprado los pasajes, los hoteles y demás después del casamiento. Nos mandaban a hablar con un chat automatizado y nadie en la línea aérea nos garantizaba llegar a Buenos Aires. Desde Buenos Aires tenían que tomar a su vez otro vuelo para irse al lugar de destino de la luna de miel. Tuvieron que demandar, es decir, presentar una demanda ante el fuero civil y comercial para tratar de recuperar algo de lo perdido, para recuperar los daños y perjuicios. Para tomar el vuelo desde Córdoba, los pasajeros tuvieron que ir manejando hasta Ezeiza. El novio dijo: "Me fui manejando hasta Ezeiza y por suerte pude abordar otro vuelo. Me devolvieron la plata del vuelo perdido, pero no el costo de la nafta, del estacionamiento del auto y demás". Finalmente, la aerolínea fue obligada a resarcir con daño emergente, daño moral y también un plus por daño punitivo. La línea aérea supo que era poco probable que alguien se tome el trabajo de llevar esto a tribunales, que un juez haga lugar al reclamo y se le imponga una multa. Finalmente, los jueces hicieron lugar a una indemnización, es decir, una compensación por el daño moral sufrido y por el incumplimiento del contrato de transporte aéreo, en alrededor de 50.000 pesos. Esta suma obviamente se actualiza y depende de la inflación y demás. Algo similar ocurre con el tema de los reembolsos de los pasajes comprados durante la pandemia por el COVID. En estos casos, en principio, hay derecho al voucher, o sea, a volar, a poder reprogramar el vuelo y no tanto al monto nominal pagado, porque con la inflación se depreciaría muchísimo. Es decir, si nos devolverían lo pagado 2 años atrás al mismo monto, la verdad es que perderíamos mucho dinero. Si compraste el vuelo por una agencia de viajes, una ventaja es que la agencia intermedia, o debería por lo menos hacerlo, y debe ocuparse de todas las gestiones. Es decir, ante la agencia de viajes, que es el punto de contacto, se puede pedir algún tipo de compensación a la línea aérea o opciones de reprogramación del vuelo. En caso de comprarlo directamente con la línea aérea, hay que dirigirse hacia esta. En Argentina, una norma reguló el tema de la reprogramación de los servicios y la entrega de vouchers para ser utilizados hasta 12 meses posteriores al cese de las medidas de restricción por el COVID. Hay que ver en tal caso que el reintegro abonado debe ser efectuado en hasta 6 cuotas iguales y dentro de los 60 días de recibida la solicitud del reembolso. Esto es importante como derecho del pasajero, no puede o no debería demorar más que eso. Algo fundamental que hemos visto en otras ediciones de este podcast legalmente es leer la letra chica de los contratos, es decir, ¿qué estoy comprando cuando compro algo? Muchas veces un pasaje barato puede implicar menos opciones de cambio, reprogramación, menor equipaje. En general, en mi caso, yo trato de viajar liviano, pero a veces hay que llevar una valija grande y eso tendrá un costo adicional. A veces conviene comprar un pasaje un poco más costoso, pero que en general en la práctica va a terminar saliendo más barato si hay que reprogramarlo, cambiarlo y demás, porque muchas veces es el propio pasajero el que pide los cambios y hay que ver ahí qué penalidad se aplica. Con respecto a la cancelación del vuelo, es importante saber que allí hay un incumplimiento de parte de la línea aérea y debiera por lo menos ofrecer opciones en esa línea aérea o en otras para por lo menos poder llegar a destino. En tales casos, si se reclama judicialmente, puede corresponder que paguen algunas noches de hotel, estadía o gastos incurridos. ¿Qué pasa con el tema del equipaje? Antes de retirarse del aeropuerto, es importante chequear el equipaje y hacer un reclamo en caso de que esté dañado, averiado o falte algo. La línea aérea debe entrar un comprobante, no siempre va a resolver en el momento, pero por lo menos dejar asentado lo que está pasando y una constancia, un número de trámite, un reclamo o algo que den para después investigar lo que pasó. Siempre deben resarcir aquello que se pierda en el equipaje y algo que igual es importante saber, hay topes de indemnización, por lo tanto, si es algo de mucho valor, no llevarlo o directamente informarlo o tener un seguro. Algo que es muy importante es respetar las indicaciones de seguridad y de medidas sobre qué se puede llevar y qué no se puede llevar a bordo, y por eso es importante también salir con tiempo, siempre puede haber algún imprevisto. Así que espero que disfrutes tanto volar como yo. Hay más notas del tema, las agrupé con el título Volando en zapatillas, que las puedes buscar en Google, y también te puedes suscribir a más episodios de Legalmente en La 100 para escuchar mucho sobre derechos, obligaciones, temas prácticos, temas cotidianos, volar, viajar, disfrutar. Gracias por estar en este podcast. Podcast La 100.